Llamo al profesor amigo. Le vamos a hacer el orden. Hey, compañero, empezamos. Hey, Joseph. Ay, no sé si se puede. Sí, bueno, yo llamo a esto ahorita que empezamos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a la sexta sesión de la Escuela Germán Rojas Niño en su tercer año. Hoy tenemos como tema educación disruptiva. Están invitados la compañera Nancy Santo Domingo, el compañero Juan y el compañero Gerson. La metodología de la escuela todos los sábados es el siguiente. Ellos tienen 40 minutos, exponen el tema, abrimos, como esto es democracia, abrimos un espacio de preguntas sobre el tema. Entonces, compañeros, gracias por su asistencia. Los compañeros Juan y Gerson tienen la palabra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Agradecidos inmensamente por esta asistencia y en este reencuentro, ¿no? Tanto presencial como virtual, en un proceso muy interesante y de mucho esfuerzo para nosotros, ¿no? La familia, nos dedicamos a hacer este proyecto con muchos y muchos sacrificios, pero supimos ante todo que era un esfuerzo con una decisión altruista, con una decisión de construcción también en la educación de adultos. Para nosotros fue fundamental contar con unos compañeros que venían con algún esfuerzo, con una experiencia, y es el compañero Ernesto Lozano. Pero quiero aquí resaltar, y sé que está en la sala el compañero Alcides Ardila. A él un abrazo enorme y un reconocimiento porque siempre creyó en este proyecto. Cuando fui a buscarle, desesperada y diciéndole, esta es una oportunidad, Alcides. Este es un negocio, posiblemente como negocio, pero nos va a costar muchísimo porque la idea es un proyecto de vida y sobre todo para llegarle a una población muy necesitada en el país. Y él, con esa misma sensibilidad con la que yo se lo expresé, dijo, cuenta con eso. Estamos aquí y vamos a jugárnosla toda con mucho esfuerzo, Nancy, no te preocupes, Juan, vamos a trabajar fuertemente en este propósito. Y fue así posible que pudiéramos darle inicio a esta intención y a esta decisión de vida a la que le apostamos mi compañero Alcides, su esposa Carmen, Néstor Lozano y Juan Torres y yo. Fuimos los primeros en empezar incluso nos reuníamos para mirar cómo era todo el andamiaje, cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a llegar a mucha población con tanta necesidad de educación. Entonces, hoy podemos decir es un proyecto que dio frutos enormes internacionalmente. Gracias Alcides, gracias Carmen, que están allí en la sala, y a nuestro gran maestro Gerson Jerez, porque nos impulsó, nos dio la mano
el impulso fundamental en un momento determinado. A Juanito, desde aquí, desde la distancia, un abrazo enorme. Gracias de verdad por estar allí. A todos los compañeros que hoy se da esta cita para poder saber cómo es todo este proyecto, cómo fue todo el esfuerzo, la metodología y todos los resultados tan valiosos que da. Entonces, Juan Torres, mi gran compañero del alma, mi gran amigo, te dejo la palabra y sigan allí acompañándose, y desde la distancia mi abrazo enorme a todos y a todas. Gracias, Gerson. Muy bien. Para que no haya retorno. Silenciarlo simplemente. Bien, ahí, sí. Bien, buenas noches a todas y todas, compañeros. Como le decía la compañera Nancy Santo Domingo, el proyecto Paulo Freire de la educación disruptiva arrancó de la arquitectura de Nancy Santo Domingo, del compañero Alcides Ardilas, aquí presente el compañero, un aplauso para él. Nuestra gran compañera, amiga incondicional de Alcides, toda la vida, Carmen Carreño. Ellos dos, junto con Nancy Santo Domingo, se reunieron y analizaron el problema, la problemática, la politiquería de Colombia con respecto a la educación del adulto, Ojo, ¿por qué? Porque el adulto siempre se está haciendo la pregunta, y ese es el principio filosófico de Paulo Freire. Entonces, entre Alcides, Carmen y Nancy, sobre todo Alcides y Carmen, encontraron al profesor Luis Ernesto Lozano, compañero también del M19, y entre ellos, con el pensamiento, como lo dijo ahorita Alcides, con el pensamiento Bateman y el progresismo que nosotros nos llevamos en la sangre, se proyectaron hacia una educación disruptiva. ¿Basada en qué? En la pregunta. Es decir, todo ser humano, sea niña, niño, jóvenes, adolescentes y adultos, seres humanos, siempre nos estamos preguntando. Es decir, siempre llevamos un PEI. ¿Qué es un PEI? Un proyecto educativo institucional que nos lleva a hacer bachilleres. ¿Pero qué es el bachillerato? Es la base del conocimiento. ¿Y qué es la base del conocimiento? El entorno que tenemos. Ese entorno, nosotros tenemos la necesidad de descubrirlo para poder vivir, para poder subsistir, sobrevivir y en armonía, lo que hoy ya conocemos como medio ambiente, que es en armonía con la atmósfera, con el agua, con la luz solar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese conocimiento del ser nos hace una vida más llevadera, como decía el compañero Bertolt Brecht. Bertolt Brecht habla de la vida más llevadera y es justamente eso. Pero para eso, ¿qué se necesita? Se necesita un territorio que demarca una nación, un país, ¿sí? Una república, un estado, unas leyes, un control. Es decir, una parte social, una parte política, que es lo controlable, una parte para desarrollar, que es lo económico, y la parte social, que es el tejido del componente de la producción y sus medios de producción. Hoy por hoy, el compañero Petro nos habla de que hay dos componentes fuertes para descubrir, para explorar y para explotar. ¿Cuáles son? La tierra, es decir, donde podemos colocar nosotros los medios de producción en la tierra, esto que tenemos aquí, y la colocamos aéreamente con el internet. Fíjense, son dos tierras. La aérea es prácticamente gratis y la terrestre es la que es especulativa, que nos cobran por una hectárea 50 millones de pesos. Pero para eso se necesita el componente principal, que es el cerebro. Pero ese cerebro tiene que ir compaginado
con lo que ya hemos interiorizado como territorio, país, nación, república. Y eso se llama identidad. Eso se llama el componente antropológico que llevamos cada uno dentro de nosotros. Ese componente antropológico se enlaza con otro componente que es lo social, la necesidad de comunicarnos uno al otro y cooperar, no ayudar, porque la ayuda supone violencia. Cuando no haya violencia, no habrá necesidad de ayuda. Si nosotros ayudamos a una persona, miren lo que nos pasa con los venezolanos, lo estamos ayudando. Y miren, nos asesinan, nos atracan, ¿cierto? Y no estoy entrando en ese rumbo. Pero si cooperamos con ellos y le enseñamos y le mostramos los caminos de la producción, los caminos de la identidad latinoamericana, fuera otro cantar. Bien, entonces en el tema de la antropología, en el tema de la sociología, lo llevamos dentro de nuestro país, dentro de nuestro bachillerato. Luego viene un componente que le sigue de la mano y es lo cognitivo, es decir, lo epistemológico. Lo epistemológico es el conocimiento. Cuando nosotros empezamos a conocer, le decía anteriormente, a través de la tabla de los elementos químicos, a través de una función matemática que es, yo tengo una carne aquí y la muelen y luego la embuten, eso es una función y esa función me acaba de brindar Liliana ahorita en un pedazo de queso con ¿cómo es? Un cábano. Y hay una función en todo algo y se produce algo. O sea, entra, es igual a lo que sale, pero ya convertido en otra cosa. Bien, entonces viene la parte cognitiva, que es que tenemos que tener claro, debemos tener claro por qué el CO2 nos está matando, por qué la biodiversidad sí se destruye, se acaban los ciclos de lluvia y etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene la otra parte que es lo psicológico, que nos parece una cosa que no se ha explotado. Y ahora la vamos a ver con el compañero Gerson, que lo psicológico es la conducta del ser humano. Somos típicos o atípicos frente al otro ser humano que esté durmiendo en la calle, que no tenga que comer, que tal, o aquel que nos explota, o frente a la atmósfera, o frente a los árboles, o frente a nuestra fauna y flora que está en nuestro entorno. Ese comportamiento psicológico es lo que nos puede estar deteriorando nuestras vidas. Y la ingeniería social ya está observando eso. Entonces, ¿en qué consiste el tema de lo psicológico? Mire lo que está haciendo China con la inteligencia artificial, que es lo que allá va la educación disruptiva, a que exista la realidad aumentada y la inteligencia artificial. ¿Para qué? Primero, para controlarlo. ¿Controlar a qué? A la actitud y actitud del ser humano. Entonces, esa inteligencia artificial y esa inteligencia y esa realidad aumentada, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar de verdad, quiénes somos nosotros y nos controlan. Pero ese control es para bien o para mal. Repito, ingeniería social. Entonces, ¿qué hace una cámara de las que hay hoy ya en China y le detecta en un cuadrito quién es? Si va con el pelo largo, pero con barba, ya el software o la aplicación sabe que es un hombre. Y si no, si está afeitado el hombre, entra en confusión. ¿Ve? Esos temas son los que, para controlar, y en adelante de ahí a lo que viene es más, pero más necesidad de cerebro, ojo, cerebro, empleo. Y si no tenemos una educación disruptiva, una educación basada en la lógica y en el algoritmo de los softwares y de las aplicaciones, vamos a ser unos desempleados. La educación disruptiva se enfoca
hacia eso, compañera y compañeros. No le preocupe. Cada vez y eso nos lo demostró la pandemia. Todas las actividades revolucionarias, contrarrevolucionarias o lo que sea, no podemos hacer. Pero el tema que nos toca es prestarle el servicio y el bienestar a la humanidad. ¿Listo? Entonces, los dejo con el complemento de lo que es ya el ser humano, los resultados que nos ha venido dando la educación disruptiva, tanto en las pruebas, esta prueba que hace el gobierno, tanto la voluntad que tienen estos estudiantes, llamemos niñas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos, que lo estamos haciendo desde preescolar. No es que estemos adoctrinando ni desarrollando el pensamiento del ser humano. No, porque todas comparamos y una computadora compara. Pero nosotros no vamos a pelear con la máquina, vamos a pelear con nuestro cerebro, porque nosotros somos los que dominamos la máquina, no la máquina nosotros. Por eso es que quedan desempleados. Ay, que todo se robotizó. Mentira. Si todo se robotiza, ¿quién va a robot? ¿Acaso la inteligencia artificial se devuelve y lo maneja todo? No. ¿Listo? Compañero Gerson, la palabra es. Muchísimas gracias. Una moción. Por favor, diríjanse en hablar ustedes al micrófono del profe, porque acaba de escribir un compañero que no se escuchaba muy claro, porque el compañero Juan voltea la cara, entonces no puede el micrófono. También de pronto, Mauricio, hay que silenciarlo allá, silenciarlo desde el suyo. No, aquí aparece activo. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Qué gusto estar acá. Mi nombre es Gerson Jerez. Soy historiador de la Universidad Industrial de Santander, coordinador académico del proyecto educativo Escolmi, un proyecto de formación virtual para Colombia y América Latina. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre algunos aspectos de educación, educación virtual y disrupción. Voy a intentar ser lo más breve posible para poder generar un espacio de discusión y diálogo. Agradezco mucho la invitación a Mauricio por hacerme partícipe de este espacio, de esta escuela de formación política, que es tan importante para todos los procesos que se requieren en este país y los cambios que esperamos que ocurran. Al ingeniero Juan y a la señora Nancy también por esta invitación. Bueno, en una escuela de formación política es fundamental hablar de educación. La educación es clave, nos decía Paulo Freire, el acto de educar es un acto político, tiene tras de sí una responsabilidad social, no un componente ideológico, sino tiene una responsabilidad política, porque la educación significa construir la subjetividad y la intersubjetividad de las personas para su propio desarrollo. Es decir, una sociedad educada es una sociedad que se construye a sí misma y es una sociedad que construye a sus individuos y que permite que tengan un desarrollo. Entonces, en una escuela de formación política es fundamental hablar de educación. Es un elemento clave que va a garantizar esa formación política. Nosotros en el proyecto educativo Escolmi, desde ya hace aproximadamente 18 años, y pues específicamente desde hace unos 12 años más exactamente, hemos venido generando unos procesos de transformación de lo que se entiende por educación. Generalmente, la acción de educar se realiza en un espacio cerrado, ¿cierto? En un salón de clase, en una institución educativa. Han habido durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, grandes transformaciones tecnológicas que han permitido el desarrollo de la virtualidad, el desarrollo de las tecnologías que nos ha permitido a nosotros construir un nuevo modelo, un nuevo sistema de educación a través de la educación virtual. Un tema que en estos momentos, la verdad, es de gran importancia
de una discusión muy profunda que infortunadamente no se pudo dar durante los últimos años, que los maestros no la han logrado dar porque a muchos les correspondió esa tarea de migrar de la presencialidad a la virtualidad de manera forzosa y obligada, con el traumatismo que implica eso, de falta de conexión, falta de preparación, falta de formación, ¿cierto? Falta de toda esa logística, pero es una gran discusión que tenemos que dar, porque si queremos un país transformado, si queremos nuevas realidades, hay que ir desarrollándonos y enfocándonos en esas grandes transformaciones, y una de esas para la educación es la tecnología. Vean que ya la virtualidad no es tan disruptiva, sino lo que viene detrás de la virtualidad, que más adelante lo voy a mencionar un poquito. Entonces, la educación virtual es muy importante porque es una nueva forma de acceder a la realidad. Vean que nosotros ahorita estamos realizando un proceso de formación bimodal. Estamos aquí presencialmente, pero estamos interconectados con otros compañeros que están a lo largo del país. Esto solo es posible, y creo que también están en el extranjero, esto solo es posible porque la virtualidad, como un nuevo sistema de acceso y de representación de la realidad, permite que con el uso de todas estas herramientas, nuestras capacidades, nuestras habilidades sean potenciadas y sean desarrolladas. Una de estas es sencillamente la acción de comunicarnos. Muchos de ustedes ponían las experiencias de vida que tenían. Recordemos hace unos 30, 40 años cómo era la comunicación de precaria, ¿sí? Comunicarse era exageradamente demorado, difícil, ¿sí? Ahora con los escenarios virtuales la comunicación es instantánea, ¿cierto? Y una de las cosas que potencia la educación virtual es la comunicación. Asimismo, otra de las ventajas de la educación virtual es que potencia las capacidades de los hombres al permitirle a las personas, también a los chicos, a los niños, a los adultos, explorar contenidos, acceder a toda la información posible en la web, recopilar toda la información de manera instantánea. Mejor dicho, en la actualidad, un gran debate que dan los pedagogos es que dicen, el conocimiento prácticamente ya está construido, ¿sí? Y ya está almacenado y está a la mano de todos nosotros. La responsabilidad de nosotros como maestros es facilitarles a nuestros estudiantes la posibilidad de acceder a ese conocimiento, transformarlo y producir un nuevo conocimiento. Y la virtualidad produce todo eso porque potencia esas dimensiones. Y es disruptiva porque transforma las dinámicas tradicionales en las que se ha venido desarrollando la educación. Vean que con la virtualidad, por ejemplo, la educación se hace flexible, se hace interactiva, se crean nuevas sociabilidades, y decimos todo esto porque hablando de una educación flexible, los estudiantes a través de un modelo de educación virtual no tienen que primero dirigirse a un espacio físico, no tienen que destinar un horario de tiempo fijo todos los días para estudiar. El estudiante es autónomo de estructurar sus procesos de formación, decide cuántas horas al día puede estudiar, ¿cierto? Pero para que esta educación sea posible, se necesitan crear todos una serie de ambientes de aprendizaje, cosa que no se lograron crear, por ejemplo, en el caso de muchos experimentaron en la pandemia, cuando tuvieron que hacer la transición desde la presencialidad a la virtualidad, esos ambientes de aprendizaje, ¿sí? Ambientes de aprendizaje que ¿dónde están? Que están en la web, por ejemplo, ¿cierto? Ambientes de aprendizaje que nos permiten a nosotros acceder a los recursos, explorarlos, interactuar con ellos, y que hacen que la experiencia nuestra nos permita sumergirnos en esa realidad virtual y poder potenciar nuestras habilidades. Nosotros en el proyecto educativo Escolmi tenemos una política, y es crear escenarios de aprendizaje favorables para nuestros estudiantes que garanticen la inmersión, la interacción con los contenidos, los aprendizajes, y hemos intentado crear unas realidades virtuales en 2D, ¿sí? Todavía no hemos llegado hasta esa inmersión
¿Qué quiere, por ejemplo, una empresa como Facebook, que quiere crear un metaverso que es básicamente una simulación del mundo real en la virtualidad? Nosotros, pues, vamos a intentar explorar esas posibilidades más adelante, pero en este momento hemos intentado crear ambientes de aprendizaje enfocados hacia una experiencia de usuario que le permita sumergirse, que le permita eh, generar un vínculo directo con lo que está aprendiendo, que le permita explorar esos contenidos, formarse, y vengo a mostrarles a ustedes un pequeño ejemplo que más adelante intentaré socializar un poco más. Creo que hay que activar el sonido. Ya que me silencio. No se escucha absolutamente nada. Hola, me alegro de verte. En algún momento me asusté pensando que no volverías. Pero ya eso no sucederá. ¿Estás aquí? Eso es lo que importa. Empecemos el primer nivel. Haz clic en los siguientes iconos para que conozcas algunos datos que necesitarás en la prueba. Para la prueba, necesitarás tener en cuenta un elemento fundamental: tu nombre. El mío es Jack Player, un nombre muy común en Estados Unidos. El inicio del arte. Nos hemos preguntado cómo empezó todo esto de dibujar, pintar, esculpir y crear objetos e imágenes. ¿Quién fue el primer artista? ¿Qué lo inspiró? Si buscamos las respuestas, tendríamos que ir hasta los primeros hombres, que usaron sus manos como pinceles y los minerales como pinturas, para plasmar lo que veían con agrado o lo que deseaban contar a las nuevas generaciones. Haz clic para conocer un poco sobre las primeras obras de arte en la humanidad. La idea, lo que quería mostrarles a ustedes, explicarles un poco, esto es básicamente una simulación de un ambiente virtual de aprendizaje. Una de las rupturas o de las transformaciones que se producen en la virtualidad, por ejemplo, es que el papel del maestro se transforma, desaparece un poco y cambia el papel. Y el maestro no es el líder que está frente a su curso desarrollando el proceso de formación, sino son las herramientas virtuales las que adquieren mayor relevancia y mayor trascendencia. Este que estamos viendo acá es un ambiente virtual de aprendizaje
donde de manera metafórica los estudiantes están realizando una aproximación a un fenómeno del conocimiento, a un problema del conocimiento que es el arte rupestre, ¿sí? Y está todo modelado o creado a partir de un objeto virtual de aprendizaje. Entonces, una de las grandes transformaciones que se producen en la virtualidad es que los ambientes virtuales de aprendizaje cambian las dinámicas y cambian un poquito el paradigma de cómo se lleva a cabo la educación con las personas. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Primero, que es necesario que en la discusión política se planteen alternativas de procesos formativos para las personas, donde haya nuevas formas de educarlos, ¿sí? Donde los estudiantes puedan desarrollar las capacidades y las habilidades para el siglo XXI que están determinadas por la virtualidad a través, por ejemplo, del conocimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el uso de las aplicaciones, la implementación de la realidad virtual. Es muy importante que en política empecemos a entender que la educación requiere nuevas formas de entenderla y nuevos paradigmas, apostarle a la virtualidad como un escenario que amplía la cobertura de la educación, facilita el acceso, pero para lo cual se requiere toda una preparación en infraestructura, se requiere toda una preparación en formación de las personas del país, y que garantizando una discusión como esta, podemos ampliar el espectro de lo que en Colombia hemos desarrollado como proyecto educativo y que podríamos fortalecer nuestros procesos formativos. No sé si el ingeniero quiera complementar algo de lo que hemos venido comentando hasta acá. Cortico aquí una intervención. Tenemos que note que la gobernabilidad se basa en lo social, lo económico y lo político. Entonces, si nosotros empezamos a ser disruptivos desde el punto de vista en que todo lo enfoquemos con la lógica y el algoritmo de las necesidades de la población, automáticamente el país cambia. Ejemplo, Ucrania. Ucrania, antes de esta guerrita que tiene ahorita con la OTAN y ese tema ahí con Rusia, ellos eligieron presidente bajo una big data, es decir, un blockchain. ¿Un blockchain qué es? Bitcoin, Ethereum, todo este tema, ¿cierto? Y con eso, mire, hoy en día allá nos robaron la elección, que fueron patanes de un golpe de estado del presidente elegido, fue otra cosa, pero lo hicieron a través de un blockchain. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a Colombia. Imaginémonos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, los 15 ministerios que tenemos, que llegue Petro a gobernar. Estamos nosotros en capacidad de formar parte del gabinete directa o indirectamente. ¿Estamos preparados? Somos conocedores de una red donde desde nuestras casas podamos administrar el erario. Fíjese la cantidad de empleos que hay y que va a haber. Nada más en el magisterio hay 385.000 empleos. Y estamos preparados nosotros los progresistas para asumir ese cargo. Compañeros, ese es el tema de la disrupción. La disrupción tiene que enfocarse a administrar el erario del producido de nuestros impuestos, de la vitalidad que tenemos los hombres y mujeres de esta patria, ¿sí? Para que ese erario sea la prosperidad y la solidez de nuestro territorio. Muchas gracias. Listo, Mauricio. Gracias, compañero. Quiero decirle a los compañeros que abrimos el espacio de preguntas. Compañeros en Colombia, saludos a los compañeros.
Hey, compañero, perdón, tenía el micrófono apagado. Decía que la escuela de Germán Rojas, para ser consecuente con el tema de hoy, queremos, antes de darle el espacio de preguntas, hago el llamado al compañero William Adá al frente. Compañero William Adá. Al frente, hermano. Al frente. Compañero, la escuela de Germán Rojas Niño, la sucursal de Santander, le quiere hacer entrega de un computador para que usted continúe con sus estudios. Gracias. Y para que ustedes, compañeros, no sientan que no nos tenemos en cuenta, no justifico el plazo, pero un libro como este, que se volvió imposible para que lo vean allá en todas partes del mundo, aquel 19 será, que es casi una de las Biblias del M19. El que se lo gane es porque os conteste la pregunta que voy a hacer yo. Entonces, pero eso significa que él está pensando qué pregunta le van a hacer acceso a Juan y a Nancy, que está conectada. Milena, que está muy juiciosa. Milena. Miriam, buenas noches. Compañeros, esa pregunta va a ser fea. ¿Vos? O yo hago una propuesta a ustedes, los viejos como yo. Hay un grupo aquí que son bien estudiosos de la filosofía griega. Entonces yo le hago a ustedes que levanten la mano, la cantidad de manos levantadas, aprueban mi propuesta. Que este libro sea entregado a nuestra juventud. Sí. Claro que sí. Entonces, como llamé ahora, llamo al frente al compañero Santiago, que es el encargado del grupo de la UIS. Entonces, compañero Santiago, ahí le entrego la historia, parte de la historia del movimiento 19 de abril. Aquel 19 será. Gracias. Para nosotros, como escuela, como personas también, y como estudiantes, recibir este libro de formación de toda la historia de lo que fue el M19, el movimiento al que seguimos desde hace mucho tiempo y del cual rescatamos los ideales. Esperamos con él y con todas sus enseñanzas poder llegar a construir para todos, para todas, una mejor Colombia, luchar por el movimiento estudiantil de la universidad, por Bucaramanga y por este país. Entonces, volviendo ya a la escuela otra vez, tenemos al compañero Vladimir Zavala con la mano levantada. Vladimir, ¿cuál es tu pregunta? No es pregunta, es alguna una opinión mínima, pero para decirlo, o sea, lo virtual y lo presencial.
Ah, bueno, ¿cómo? ¿Sí se escucha bien o no? O sea, me parece, pues bueno, una felicitación que la Escuela Rojas, Germán Rojas Niño esté en Santander y con este tema tan interesante. Pero para decir esto, es que lo virtual y lo presencial, pues hace rato que funcionan, ¿no? O sea, prácticamente desde lo de las cuevas de Altamira, los pictogrifos, todo eso es virtual y la misma, lo presentacional en el cerebro es virtual. O sea, eso está en lo humano y en la relación pedagógica. Habría que hablar, o sea, si lo hacemos otro día, porque tengo que irme que ahorita los maestros de una escuela ahí que tenemos van a presentar lo de Efer Arocha a las 8. Pero es, por ejemplo, Javier conoce eso mucho, Javier Fallat, que está ahí, y fue lo que se hizo un poco en el programa Aprovechando el Sol del M19, en el cual Germán Rojas Niño fue de los promotores fundamentales, ¿no? Con Rodrigo Rojas, que ya se hizo pues una escuela ya en el Valle. Entonces eso se podría profundizar mucho porque pues es premonitorio y felicito al ingeniero y a Jerez y al historiador de la UIS por la iniciativa. Y bueno, solo quería decir eso y que cuenten con nosotros para eso, porque nosotros tenemos en este momento un sistema de universidades locales virtuales, que es la Universidad de Mujeres al Viento, la Universidad del Barrio, la Universidad de la Diáspora y la Universidad de las Potencialidades Diversas. Y es porque surge de un concepto que es uni, que es yo, versus lo otro, y que es lo que la universidad perdió, que la universidad se volvió solo un sistema de acreditación y no la comprensión de las contradicciones. O sea, en la presencialidad y la virtualidad está eso. Y hoy lo que nos ha destruido es el sistema de competencias, que fue meter el modelo neoliberal en lo educativo. Hay que desarrollar un proceso de copotencias. Las potencias de cada individuo, de cada ser humano, mujer u hombre o lo que sea, compartidas, que es la compartencia. Y todo eso lo trae los procesos ancestrales del buen vivir y de las comunidades nuestras, ¿no? Y eso hay que, pues, indagarlo más y desarrollarlo. Solo quería, pues, decir eso y los felicito y gracias, Mauricio, por la invitación. Gracias, compañero Vladimir. Saludamos a un hijo de esta tierra, Humberto Rueda. Buenas noches. Alias Cristian. Buenas noches, compañeros. Bueno, veamos quién de allí, Danisa, Marta Arjona, Javier Fallá, que son educadores, ¿qué preguntas tienen para Juan y para Gerson? O a ustedes, compañeros, ¿qué preguntas tienen para ellos? Compañero, acá. Acuerde que abrimos el espacio de la pregunta, por favor. Yo antes una pregunta quiero hacer un comentario, no para dejar de 2 minutos. Yo no soy representante de la Cámara, pero quizá la Cámara. Bien, entonces, no me están viendo. Ahí está. También no hagan la espalda. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente. A ver, nosotros hemos transcurrido ya ciertos periodos de formación académica. Algunos hemos pasado por escuelas, por colegios, otros hemos tenido la oportunidad de llegar a culminar una carrera universitaria. Hemos continuado también haciendo estudios de posgrado, casos. Pero yo pienso que hay algo que quizás no tenemos en cuenta cuando hablamos de la educación, y es que los medios tecnológicos son herramientas para potenciar ciertos espacios. Pero generalmente nos cuestionamos alrededor de algo. ¿Cuáles son los contenidos que se dan al interior de estos procesos? Pensemos algo. Los contenidos educativos en un país como Colombia son transformadores o son conservadores.
y estamos viendo los contenidos que consideramos que la educación en este país va dirigida a un proceso de transformación social o va bien dirigido a que el orden social en el que vivimos se conserve y se mantenga tal y como lo conocemos. El problema de la educación pasa también por cuestionar esos contenidos, por encontrar otros, porque reconozcamos algo, muchachos, y los que también han estado en escuelas. La educación es un instrumento también para mantener dominados a ciertos sectores de la población. La ignorancia también es una potencia enorme para que las personas no accedan a conocer la realidad social. Por eso, generalmente, los contenidos de colegios, escuelas, universidades van dirigidos no al conocimiento, sino al fortalecimiento de la ignorancia. Ahora, la pregunta sería, ¿qué hacer para poder construir un proceso educativo que sea capaz de romper, para utilizar el término de Juan, que sea disruptivo en el sentido de que sea algo distinto, de que ese contenido realmente vaya a respetar las potencias que tenemos y no adormecer? ¿Ustedes han estado en la universidad? Y saben también que ha definido que usted no desarrolle su pensamiento. ¿Qué hacer? Yo diría que es necesario encontrar ciertos procedimientos pedagógicos para que ustedes, nosotros todos, logremos salir del estado de ignorancia que nosotros tenemos y podamos ingresar a una nueva dimensión. Gustavo Petro ha señalado que lo necesario, fundamental, es construir una sociedad de conocimiento. Preguntémonos qué es el conocimiento. Preguntémonos cómo se desarrolla el conocimiento. Preguntémonos por qué es tan peligroso que una sociedad salga de la ignorancia e ingrese en el conocimiento. Yo les pregunto a todos, ¿qué queremos para Colombia? ¿Una sociedad de la ignorancia, una educación de la ignorancia o una sociedad de conocimiento? ¿Cómo empezamos a construir esa sociedad de conocimiento? ¿Cómo salimos de la ignorancia? Esa sería mi pregunta para ustedes. Gracias. Manuel acaba de tocar un tema que me parece a mí. Pero se replica. Un tema muy importante a nivel pedagógico. Vean que hay una gran crítica que hace un maestro, que de pronto, bueno, aquí a algunos no les guste, pero yo lo sigo mucho. Es un tipo que se llama Julián de Zubiría, que se ha dedicado a pensar ese tema de la educación. Y el tipo dice lo siguiente: hay un gran problema, y es que los maestros, que son ese gran eslabón dentro de la acción educativa, se han vuelto seres demasiado obedientes, ¿sí? Poco innovadores y transformadores. Obedientes en la medida en que el Estado crea unas pautas curriculares y les dice, proponemos que a los estudiantes hay que enseñarles esto. Y de manera muy obediente no lo cuestionan, no lo transforman, sino simplemente se vuelven replicantes, digámoslo así, de esa propuesta general. Y otra cosa que también me parece muy importante que toca Manuel es la discusión en términos de los contenidos. Hay que revertirla. A ustedes y a mí inclusive los formaron en términos de contenidos. Eso está mandado a recoger, ¿sí? A los seres humanos, a los hombres hay que formarlos en torno al ser, al saber hacer y al hacer, al conjunto de habilidades, de destrezas que debe tener para desenvolverse en la vida. Los contenidos que se imparten en un colegio, dicen los expertos, deben ser simplemente la excusa para que los estudiantes a nivel competencial desarrollen el conjunto de habilidades y destrezas para desenvolverse en la vida. Y cuando abordamos el concepto de competencia, porque muy bien lo critica el señor Zavala, que creo que intervino al principio, no se trata en términos
del concepto de competir los unos con los otros, sino en el término de ser competente para algo, ser capaz de hacer algo y no ponerme a competir el uno con el otro, sino el conjunto de habilidades que yo tengo para desenvolverme en la vida. Entonces es cambiar un poco el paradigma, no tanto en frente a los contenidos, sino a cómo se prepara para el hacer, para el saber y para el ser. Bueno, compañeros, ¿quién más quiere hacerle alguna pregunta a Gerson y a Juan? Saludo a Amílcar de Perú. Amílcar, buenas noches. Amílcar es un compañero que era de Pámaro, que estuvo en Colombia cuando el M19 le dio la gran idea de hacer el batallón América. Y José Negrete, ecuatoriano del Faro Vive, carajo. Oye, bueno, ¿quién de ustedes llama, compañero? Los llamo acá, ¿verdad? Los de allá del país, Javier, ¿qué pregunta tiene? Buenas noches. Para la pregunta. A grosso modo, de pronto, que el trámite, fue ese proceso para poder iniciar Muy bien, Jorge. Para empezar a entrar en lo que es la educación distributiva, primero empezamos con los adultos. Ya anteriormente Nancy, Alcides, Carmen, Nancy, se reunieron y empezaron a analizar, ojo, el tema de la no educación, del complejo que tenían los estudiantes para llenar, por ejemplo, un formato, para redactar una carta. Porque es que en la vida se necesitan dos cosas para nosotros los adultos. Saber contar matemáticamente, o sea, numéricamente, y saber contar o narrar lingüísticamente. Entonces, pues, yo aparte de ser ingeniero, soy matemático y especialista en finanzas y todo el tema de los números. Entonces, ellos empezaron a mirar esa parte y nos reunimos después todos con el profesor Lozano, Luis Ernesto, y empezamos a ver un detalle muy fuerte, que es que en los datos de las estadísticas del departamento de Santander, encontramos que en la ciudad de Bucaramanga ingresaban 50.000 niñas y niños a la escolaridad. Y cuando se graduaban al grado 11, solamente graduaban 10.000 y los 40.000 que se hicieron. O sea, desertaron. ¿Qué se hicieron esos desertos? Total que empezamos a contabilizar todo ese acumulado y para el año 2002 que empezamos, el Ministerio de Educación, maquillado y todo, nos daba 5 millones de personas que no habían terminado el bachillerato. Pero consultamos directamente con los del DANE y dijeron, no, eso es más fuerte, eso está maquillado. Entonces, ese acumulado es de hoy se dice que está entre 9 y 11 millones de personas que no han terminado el bachillerato. Entonces, fíjese, por eso se refleja en las elecciones, se refleja en que los bancos se lo perratean a uno, se refleja en las compras que hace la gente, se refleja cuando usted llega a un país y ve la plaza mercado desordenada, ve las carreteras todas huecudas, ahí se refleja la ignorancia de ese pueblo. ¿Por qué? Porque nadie quiere lo que hablábamos ahorita, la territorialidad, lo antropológico. Me identifico con lo mío. Entonces, eso parte de lo cognitivo, de la educación, de la formación que se tenga en una escolaridad, o por lo menos lo intuitivo, lo que se le entrega a un individuo, ¿sí? Cuando está niño o niña, que puede en la vida ella o él prosperar, qué lo hace que esté él en la conciencia de ser un ser humano. El aporte, porque todos nosotros representamos un papel para la historia de la humanidad, ¿sí? Cada uno de nosotros. Entonces, por eso decía en un principio, cada uno lleva un PEI adentro, es decir, proyecto educativo institucional, es decir,
Llevamos un cúmulo de enseñanza de profesores, compañeros de estudio, escolaridad, institucionalidad, república, país, todo ese tema lo llevamos, es un PEI, esa es la idea. Bueno. Gracias, Carlos. Y cuestión de o sea, con el gobierno, cerrando puertas, mecanismo, ¿cómo ha sido ese proceso? Naturalmente el gobierno, como muchos gobiernos retrógrados y neoliberales y todo el tema, son retrógrados a que un adulto, ojo, a que un adulto se capacite y más en un niño. Es decir, la función de ellos es adoctrinar a las niñas y los niños. Y al adulto mantenerlo en su ignorancia. Entonces todo lo arreglan con decretos. ¿Qué pasó? Que para educar a un adulto aquí en Colombia, y me puse el otro día a analizar en Argentina, Chile, en muchos países que tienen el modelo neoliberal o lo tenía, juega el mismo decreto, porque es que la educación de nosotros viene de lo prusiano, es decir, una educación militar, es decir, allá arribita de Alemania, los ávaros, todo ese tema, pero en realidad ellos no nos transmitieron a nosotros esa educación, la recogieron los franceses, y los franceses hicieron una traducción de la educación desde un niño hasta un adulto, pero en realidad los franceses no nos la dieron a nosotros, la cogió el editorial, de pronto los que tengan 60 años como yo, el editorial Voluntad de los jesuitas, de los españoles, que era un editorial, no era un editorial, ellos hacían tiras cómicas y ellos fueron los que desarrollaron los libros de los contenidos que hablaba ahorita el compañero. Entonces, fíjense, ¿qué educación tenemos? ¿Qué formación? No tenemos una formación analítica, no tenemos un componente cognitivo, es decir, de conocimiento. Entonces, por lo tanto, tenemos ese bagaje del aprendizaje, porque es que no tenemos didáctica. Nosotros no tenemos didáctica. No tenemos un componente de un modelo educativo, porque es que la didáctica nace de una estética, y la estética es la forma y el contenido. Entonces, si tenemos unos contenidos todos viciados, todos adoctrinantes, ¿sí? Y la forma, como nos dice, entonces no hay una estética del aprendizaje. Es por eso que nosotros estamos como estamos. Gracias. Gracias, compañero. Javier Falla, algún comentario, Marta Arjona, Danisa, que son educadores. En esto que ustedes piensan, hay una compañera muy joven que nos quiere hacer una pregunta. Aquí, habla así. Buenas noches. Esto, pues, digamos, como estudiante, Mauricio, disculpe. Y ella se puede hacer más cerca del micrófono del equipo. Mauricio. No se escucha. Que la chica se haga más cerca del micrófono, por favor. No le estamos escuchando nada, por favor. además de una con los datos parte de compañeros de desarrollo, otro también de estudiar. Mauricio, no estamos escuchando. Si puede ubicarse la chica cerca del micrófono. Compañeros, importante que la mujer joven la podamos escuchar.
pero creo que ellos no nos están escuchando a nosotras. Sí, parece que no. Esperemos que termine y yo creo que va de pronto que pueda repetir otra vez lo que dijo para que, pero ubicada cerquita del equipo. De acuerdo. Creo que ellos como tal vez no nos están escuchando. Por eso. Que tener que acercarte más acá, no a ellos, sino acá. Liliana, está hablando una compañera de la web. Aquí. Sí, es que acá el grupo que estamos virtualmente, ninguna estaba escuchando, no escuchamos nada. Entonces, si la chica se puede ubicar cerquita del micrófono y nos habla, pues sería para que nos repitiera porque no escuchamos absolutamente nada. Liliana, ya la va a hacer la pregunta otra vez. Sí, gracias. Que se acerque al micrófono porque no se escucha nada. O sea, que se ubique donde estaban ustedes y los compañeros que estaban, no sé, o sea, de alguna manera que se ubique o acérquenle el equipo a ella, no sé. Ya como vamos a la compañera. Habla duro, así como está hablando. No, ahí está, dale. A ver. Bueno, como digamos, como estudiante que tuvo que pasar pues, por el proceso de educación virtual, yo siento que se pueden identificar problemáticas en cuanto a esto, pues, digamos, por la impersonalidad que tiene la educación virtual. Para poder hacer una comunicación, el profesor se tenía pues ciertas complicaciones si uno no entendía la clase, inclusive pues uno veía que si uno quería tener alguna solución, uno lo escribía y respondía en el PDF está. Entonces, esa impersonalidad, pues, digamos que dificultaba de una manera u otra el aprendizaje de los estudiantes. Además de pues, algunas decepción estudiantil, porque había personas que por la pandemia pues dejaron de estudiar, dejaron de trabajar, porque tal vez sentían que la educación virtual no iba a ser completa. Además de ciertos compañeros que pues uno conoce que uno actualmente, que ya todos entramos presencial, uno conoce y escucha por ahí que dicen, no, es que tal persona pagó todos los parciales virtuales. Entonces, ese es el punto de la carrera, ya más de mitad, que uno no sabe, pues, digamos, que las personas pues no pueden como avanzar si no conocen lo anterior porque lo pagaron. Entonces, también es otra problemática. Yo sé que no está como mal para los estudiantes, ¿no? Que la corrupción entre nosotros mismos, de la que tanto nos quejamos. Pero, entonces, digamos, ¿cómo se podría solucionar, incentivar al estudiantado para que esto no, pues, no suceda? La verdad, las operaciones Excelente. Buenas, ¿me escuchan? Hola. Para los que estamos acá y para los que están allá, lo que viene siendo este movimiento juvenil que rescata todas las ideas del movimiento. Entonces estoy, por así decirlo, en el auge, en el enamoramiento de lo que viene siendo toda la historia y las ideas. Me gusta mucho lo que dijo el compañero que esa facilidad de muchos profesores y del sistema educativo, ya sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, por ejemplo, yo estoy en la matrícula de Luis, o sea, recién salí del colegio. Y muchas veces pasaba de que, por dar un ejemplo, digamos, los profesores que por el cabello largo,
usted no entra, que es que usted tiene el caballo largo, y muchas veces me pasó que yo le pregunté a los profesores, ¿pero por qué? Y ellos me decían, no, es que dicen que es la norma, entonces yo no lo puedo dejar pasar por el caballo largo, ya sea por las uñas, ya sea por tener aretes, como tengo yo acá, con todo tipo de cosas. Entonces sería también esa parte de los profesores. También para responder la pregunta, sería que, aparte de todas las problemáticas que ya se plantearon, también el proceso de educación virtual muchas veces, porque yo también lo vi, tiende a ser muy repetitivo y muy lento. Ya sea por inconvenientes de no saber usar las plataformas, de la poca disponibilidad que se tiene también. Entonces ese sería para reformarte la pregunta, para reforzarte y... Karime y Carlos, sí. Okay, bueno. Tocaron unos temas críticos de la educación virtual. Para los que estábamos dedicados a este tema de la virtualidad desde hace de mi caso, hace unos 6 años, para nosotros fue nefasto que toda la sociedad tuviese que hacer esa transición de la presencialidad a la virtualidad, ¿sí? Fue muy malo porque nos vendió una imagen totalmente mala de lo que se hace en el contexto virtual. Primero, ¿por qué? Porque no hay una infraestructura para hacerlo. Los pelados en las casas no tenían computador para conectarse por lo menos a una clase. Segundo, las instituciones educativas no tenían la infraestructura para que sus maestros pudieran garantizar un servicio y un acceso a la educación virtual. Tercero, los maestros ni siquiera sabían las dinámicas propias de la educación virtual, ¿sí? Entonces, ¿en qué se convirtió la educación virtual? Simplemente en que el maestro, a través de un correo electrónico, le mandaba a sus estudiantes un taller en PDF que debía resolver y le decía, nos vemos los martes a las 8 de la mañana, el jueves a las 8 de la mañana, dicto mi clase, y esa es la educación virtual. Y eso definitivamente no es educación virtual. ¿Por qué? Porque para que haya educación virtual, y los que están preparados en educación virtual, han creado un ambiente virtual de aprendizaje, ¿sí? Y un ambiente virtual de aprendizaje significa haber creado una plataforma con objetos virtuales de aprendizaje, donde el estudiante accede y el sistema le va indicando cuáles son sus contenidos, cómo los debe explorar, cuáles actividades debe realizar, ¿cierto? Y a la par de eso, deben existir encuentros sincrónicos, como el que estamos viendo aquí de ejemplo, donde los estudiantes se vean cara a cara con sus compañeros, donde los estudiantes interactúen con sus compañeros y donde los maestros dejemos esa nefasta comprensión de que llegar a una clase virtual es tener una presentación en diapositivas y exponer un tema de formación. Si yo quiero aprender sobre un tema en el siglo XXI, si quiero dominar un concepto, yo simplemente lo puedo digitar en YouTube y alguien me lo explica facilito. Entonces, que venga un maestro con unas diapositivas durante 2 horas constantemente a realizar un proceso formativo y donde las pantallas ni siquiera se ven el uno al otro, ¿cierto? Eso es un proceso demasiado impersonal. Nosotros creemos que una de las herramientas claves es la sociabilidad. Por eso todos nuestros estudiantes siempre comparten su pantalla, porque el maestro necesita ver qué están haciendo, porque los chicos se necesitan ver los unos a los otros. Esa es una nueva forma de sociabilidad, es una forma distinta, muy distinta a tener todas las pantallas apagadas. Los maestros en la educación virtual, cuando van a un encuentro, no van a dictar una clase. Ese concepto de dictar una clase es del siglo XIX. El maestro se para frente al salón de clase y de manera magistral, como lo estamos haciendo aquí en este momento, de manera magistral, dicta un tema. Eso está mandado a recoger. Dicta, sí. La clave de un proceso formativo es poner en práctica todo eso que se aprende de manera asincrónica en un espacio de formación. Entonces, digamos, las observaciones que hacía Karime de la impersonalidad, sí, fue una de las grandes limitaciones y falencias de esa educación virtual improvisada de muchos maestros del sistema, porque no estaban preparados y no los culpamos, ¿cierto? De no tener, por ejemplo, una plataforma. ¿Cuántos? Vean, nosotros tenemos una plataforma que llevamos más de 12 años construyendo y llevamos 3 años haciendo un proyecto de
reestructuración. ¿Saben cuántas personas estuvieron detrás de ese proyecto durante 3 años para construir una plataforma sólida? 80 personas. ¿Sí? ¿Cuál es el costo? Bueno, el costo sí es otro cuento durante 3 años. Eso es una cosa impresionante. Ahora, unos maestros que tengan que transitar de la presencialidad a la virtualidad de manera espontánea, pues hombre, las limitaciones van a ser impresionantes. Bien, le complemento al compañero Gerson. Mire, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Federico García Lorca. Remontémonos a 1870, Universidad de Boston, Estados Unidos. Allí se empezó a desarrollar el tema de las cartas, y a través de las cartas, de los mensajes y esto, las diligencias que vemos en el oeste y tal, eso también llevaba manuscritos. Allí había aprendizaje, allí había educación a distancia, que era lo que nos estaba comentando la compañera Karina aquí. Entonces, ese tema es distancia. Luego, pasaron otros años, ¿no? Hasta Suecia, sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, Suecia se desarrolla para 1948 y empieza a formalizar la educación con libros, es decir, enviando libros, enviando documentos, contenidos a las casas, y la gente estudiaba así en Suecia. Y mire lo que es hoy Suecia. Belisario Betancourt trajo ese modelo y todo el mundo se burló de él, ¿cierto? Bueno. Luego, ¿se acuerdan de una emisora que se llama Radio Sutatensa? Que todavía como que existe y tiene como unos 3.500 estudiantes hoy. Entonces, eso también era otro modelo educativo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para no darle tanta vuelta. Primera generación, cuando la correspondencia, segunda, tercera, cuarta, y estamos prácticamente a las puertas de la sexta generación, que es con aplicación, que el ser humano y el cerebro capta, analiza y no repite. No repite. Fíjese que la inteligencia artificial no repite, cuestiona. Ojo, ojo. Es muy diferente a la realidad aumentada, que es lo que se está haciendo. Lo que llamamos PT3. ¿Sí ve? Entonces usted llama a un banco y le contesta a una niña. Sí, ¿está convencido que es un ser humano? No, le contesta un PT3, es decir, una inteligencia artificial. Entonces, estos temas de la educación nos los han venido ocultando, sobre todo esta ministra que vende las pechugas a 50.000 pesos a los niños. Hombre, negar que la educación online o virtual, como la quieren llamar, acuérdense que cuando Duque empezó a hablar que sí, que vamos a retomar y que tenemos que empezar con la educación virtual, y lo repitió como 20 veces, llegó Estampona y le cayó encima y le dijo, no, la educación virtual no, es una estafa, es no sé qué, es tal, es, y no es eso. Es que ellos tienen ese problema que acaba de decir el compañero Gerson, que no tenían plataforma educativa. A nosotros llegaron propuestas de cómo construíamos una plataforma educativa. Y compañeras y compañeros, como le he venido diciendo, la educación disruptiva es gratis los elementos. Las plataformas están gratis. Lo complejo de pagar es, vuelvo y digo, el cerebro del ser humano, lo que está diciendo Petro, el conocimiento de los profesores. Yo le he hablado ahorita de 870 millones en 3 años, pero le estamos pagando eso a cerebros para que hagan eso que mostró el compañero Gerson. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que mostró el compañero Gerson, ustedes vieron unas imágenes y vieron unos textos y escucharon una voz, pero alrededor aquí hay botones. Si usted va a explicar cómo se hace este lapicero, y qué material es este, y qué material es este de la punta, y etcétera, etcétera, tiene que pulsar otro botón acá, otro acá, otro acá, y empieza usted a investigar. Y empieza usted a mirar las formas, cómo construir este elemento,
Para eso es la virtualidad. ¿Sí ve? Es lo que está diciendo nuestro candidato. Cerebro, conocimiento aéreo, tierra aérea, que es la internet, y tierra fértil, que es la tierra que estamos. Eso es lo que trata de decir este hombre. Eso es progresismo. Bien, compañero. Gracias, compañero. Está pidiendo la palabra Javier Falla. Tiene la palabra. Buenas noches a todas, a todos. Pues saludar el espacio, la actividad que se está haciendo allí en Bucaramanga, me parece muy importante. Pero sobre el tema que se está hablando, a mí me parece pues que, digámoslo así, la pandemia generó una nueva condición con respecto a la posibilidad educativa en términos del uso de tecnologías de apoyo para las clases, no en forma presencial, sino en forma remota. Y eso pues generó pues una serie de situaciones bastante complejas para la reflexión educativa, la reflexión pedagógica. Pero digamos que eso es una situación que hay que mirarla desde el mundo de los estudiantes, de los niños, las niñas, los jóvenes, con respecto a sus formas comunicativas y cómo este momento de pandemia llevó de alguna manera a fortalecer la capacidad de uso de las redes y de otras herramientas, otras posibilidades. A mí me parece que lo que se está diciendo es algo muy general. No podemos confundir las propuestas de educación virtual que se realicen a nivel global o a nivel particular de Colombia con el papel que cumple la escuela y sobre todo la escuela oficial. Esa condición de estar calificando de entrada a los maestros y sus prácticas como algo mandado a recoger es el desconocimiento total de lo que las maestras y maestros hacen en Colombia, especialmente en la escuela oficial. O sea, las luchas que los maestros y maestras han venido desarrollando, el movimiento pedagógico de los 80, las actuales expresiones magisteriales en términos de proponer otras posibilidades con la relación enseñanza-aprendizaje, el tema de las experiencias significativas, el tema de la construcción de grupos de reflexión permanente de los maestros y maestras, las redes de maestras y maestros en el contexto oficial. Sí, claro, los contenidos están allí, los contenidos seguirán allí. El tema de las metodologías también están allí, pero venir a confundir lo que es educación virtual con educación presencial no es válido. O sea, la educación virtual es una parte del sistema, la educación presencial tal vez es la parte más importante del sistema. Nos hablan de nuevas sociabilidades porque está en pantalla y claro, los chicos de hoy a nivel global están conectados, están enredados, pero la red no es lo más positivo para la formación. Entonces, a mí me parece que ese culto a la tecnología y ese culto a esa visión es problemática. El problema del aprendizaje y el problema de las sociabilidades es el problema de la relación pedagógica a partir de la relación subjetiva y la relación del contacto y la resolución de problemas en esa relación. Entonces, venir a pensar que un sistema virtual va a resolver eso, no, la virtualidad es una posibilidad y sobre todo una posibilidad sobre todo para sectores privados y para sectores donde las familias, sobre todo de estratos 4, 5, 6, lo ven como una opción y que es una opción que tiene que ver mucho con lo que se viene trabajando de escuela en casa, pero por eso vuelvo y digo, no se puede generalizar, hay que darle lugar a cada tipología y a cada posibilidad y a cada propuesta.
Inclusive hoy que volvemos a la presencialidad, nos parece que es una posibilidad de volver a reconocer el sujeto, de volver a reconocer la relación subjetiva entre nuestros estudiantes y el valor que tiene el contacto, que tiene la relación y que tiene la amistad, que tiene el sentido humano del encontrarse socialmente, políticamente, en contacto, en presencia. Entonces, a mí sí me parece que generalizar no lo veo válido. Gracias. Diana, usted es la última persona que interviene y los compañeros Juan y Gerson cierran la escuela. ¿Cuál es la pregunta de Diana? Gracias. Bueno, de alguna manera, Javier, pues casi que me quitó bastante de lo que yo quería decir, entonces realmente sí me uno muchísimo a lo que dijo nuestro compañero Javier. Solamente agregaría tal vez que yo fui docente de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que viene trabajando pues desde hace muchísimo tiempo la educación virtual. Y fue una experiencia increíble, pero sí, en conclusión, prácticamente llegué también a pensar casi lo mismo que acaba de decir Javier, y es que yo como docente, o sea, tenía la posibilidad de la virtualidad, pero tenía varios estudiantes de comunicación social y periodismo estudiando desde, o sea, eran indígenas, ¿sí? Y desde pues municipios apartados, alguno de ellos tenía que, para nuestros encuentros tenía que viajar 4 o 5 horas y coger chiva y una cantidad de transportes. Entonces, para él, el poderlo hacer a distancia, pues tenía sus ventajas, pero él se hacía el viaje como fuera porque sabía lo importante que era la presencialidad. Entonces, ¿qué hice yo? Yo tuve que diseñar, porque la universidad está diseñada para distancia. Entonces fue algo muy curioso porque a mí me tocó diseñar esos encuentros, o sea, como reestructurarlos para hacerlos lo más productivos posibles, de tal forma que, pues, que ese viaje que se pegaban los estudiantes valiera la pena, y pude también lograr algo que no existía hasta cuando yo llegué a ese grupo, y era que los estudiantes prácticamente ni se conocían ni se hablaban casi entre sí. Entonces empecé a organizar unas dinámicas y a tratar de que con los tiempos que ellos me informaron tenían y las posibilidades que tenían, empezamos, por ejemplo, a visitar los municipios de ellos como práctica periodística. Y eso nos hizo, o sea, nos dio un acercamiento, porque como dice Javier, la virtualidad nos está llevando a perder nuestro sentir como seres humanos, nos está llevando a olvidarnos del abrazo, de compartir la lonchera a los niños, y eso se lo escucha a uno, se lo escucho a mi sobrinita, se lo escucho a todo el mundo, a los que tienen la experiencia desde el colegio y desde la universidad, todas las cosas que ellos sienten que extrañaron y que se necesitan para poder seguir viviendo con esos estímulos que necesitamos nosotros como seres humanos. Entonces, la virtualidad como una opción se puede concebir como algo positivo, ¿sí? Para aquellos que no pueden, pero no como la totalidad de la solución para el desarrollo, porque nosotros no podemos pensar solo en aprender como llenar el cerebro de conocimientos, pero también tenemos que continuar y fomentar mucho más la humanización de la educación, médicos más humanos, abogados más humanos y honestos, periodistas más éticos, y eso se logra yo creo que con el contacto y la presencialidad,
y viendo las realidades en vivo y en directo. Gracias, Liliana. Le damos a Juan y a Gerson para que cierren la escuela. Sí. Bueno, se está repitiendo ya. Mauricio, hay que cerrar. Sí. Bueno, hay un punto fundamental ahí, y es que nosotros defendemos la virtualidad porque estamos en un contexto virtual, ¿sí? Pero no pretendemos creer que la virtualidad es el único medio o modalidad a través de la cual se lleva a cabo la educación. La virtualidad es una extensión de la realidad, es una posibilidad. En eso coincidimos tanto con Liliana como con Javier, que acaban de hacer esa intervención. No podemos pensar que la virtualidad es para todos. Definitivamente la virtualidad no es para todos, ¿sí? Hay personas que tienen la capacidad de autogestionarse, ¿sí? Es decir, de organizarse a sí mismos, su tiempo, sus dinámicas, que tienen una capacidad visual, de aprendizaje, auditiva, otros que son kinestésicos. Para todos no aplica la virtualidad. Efectivamente coincidimos en eso. Cuando hacía la crítica a los maestros, la crítica no es para desestimar el valor y el trabajo social y político y de sus prácticas, sino la crítica iba más dirigida al enfoque que el maestro le hace al currículum. Un enfoque demasiado pasivo, ¿sí? Que quizá es muy, sigo insistiendo, muy obediente. Coincidimos con Liliana y con Javier, la virtualidad es simplemente una modalidad más. Hay múltiples modalidades. Está Blended Learning, e-learning, el presencial, está aprendizaje por radio, ¿sí? Muchos de los papás nuestros aprendieron por radio sutatensa, ¿sí? Abuelos inclusive. Esa es otra modalidad. No para todos es la virtualidad y no para todos es la presencialidad. Defendemos es la posibilidad de que el Estado, que la sociedad entienda que la virtualidad debe ser una posibilidad bien construida para muchos, bien estructurada y que garantice los actos de educar. Otro punto que se discute. Una de las preocupaciones de la educación virtual es la construcción de la subjetividad, ¿sí? Aquí a Liliana la estábamos escuchando, a Javier lo estábamos escuchando. Están presentes en este espacio, porque no son robots con los que estamos hablando. Entonces es una forma también de estar presentes, solo que a través de un medio digital electrónico que potencia nuestro estar en el mundo, dicen los especialistas. Estamos aquí, pero estamos con ellos en el lugar de donde están viviendo. Nos estamos comunicando directamente. Esa es una de las preocupaciones que debe tener la educación virtual. ¿Cómo construye subjetivamente a los individuos? ¿Cómo se construye el yo de los estudiantes? Eso es lo que tiene que entrar a resolver, que el ejemplo de Karime nos pone a pensar. Esas instituciones no pensaron en la construcción de la subjetividad. Bueno, compañeros, yo quiero comentarle algo que el compañero Jorge Camacho me hizo una pregunta y en realidad me fui por las ramas. Me preguntó, ¿y el gobierno qué? Bien. Pequeñito. 2010, el Ministerio de Educación nos llamó para que hiciéramos la educación virtual a través del convenio 115, no ley 115, ojo, convenio 115, Universidad Nacional de Colombia y Ministerio de Educación. ¿Y sabe qué pasó allí, compañero Jorge Camacho? Que el ministerio nos dijo, tienen que hacer plataforma educativa desde preescolar hasta el grado 11. El gobierno. Y de eso salieron 6 productos. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos la plataforma juiciosamente. Se cambió el gobierno de ese momento. Llegó el gobierno de Juan Manuel Santos y empezó a perseguirnos. ¿Quiere que les diga ahora sí la respuesta, Camacho? El gobierno nos persigue. ¿Y sabe por qué? Insólito, ¿no? Insólito lo que voy a decir. Porque nuestros estudiantes virtuales, lo digo con B grande, tienen percentiles en las pruebas saber, pruebas del IFE,
desde 82% hasta el 100%. ¿Y sabe dónde nos persiguen? En instituciones que tienen convenios con nosotros. Y el ministerio pregunta, ¿quiénes son esos señores? Y nosotros nos escondemos. Hoy estamos escondidos. Hoy no le ponemos la cara al ministerio. Porque ellos son unos tráfugos. Nos quieren judicializar o hacer algo, pero nuestros percentiles son altos. Es más, no voy a decirlo así, en estas últimas pruebas empezaron a telefonear. ¿Y dónde están ubicados nosotros? Mamola, como dijo Serpa, en la nube. Cojan un cohete y quítenos todo allá. ¿Sí ven? Entonces, la pelea no es con ustedes, compañeros. La pelea es que hay dos convenios. El 115 del 2010, convenio 115, que coincide con el número de la ley 115, son dos cosas diferentes. Y el convenio 133 entre la Universidad Pedagógica de Colombia y nosotros los virtuales, y no han dado respuesta alguna. Entonces, el tema aquí es de qué, es cognitivo, es tecnológico, es pedagógico, es de modalidad. Ya sería un tema, porque ahora estamos cortico de tiempo, pero sería un tema para debatir, porque de esos convenios han salido 6 libros así de investigación en Corea del Norte, que ellos trajeron la virtualidad del Ministerio de Educación de Colombia, de Corea del Sur, de Francia, de Australia, del mismo África, de Estados Unidos, y nosotros ponemos en práctica esas investigaciones, y por eso nos persiguen, no nos dejan en paz. Pero aquí estamos. Por eso hablamos de la educación disruptiva para el mundo y Latinoamérica. Todos somos Latinoamérica. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros, por ese tema tan importante, y de pronto abrimos otro espacio a hacer lo que usted dice, el debate. Ya hemos estado compartiendo un buen rato y la escuela hacemos 1 hora y media para no cansar a las compañeras y compañeras. Entonces toca usted el disco de salsa y decir chao. Entonces, les quiero agradecer a los que se conectaron, al Milcar que prendió la cámara de Perú. Al Milcar, un saludo corto, Milcar. Hola, hola compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos para todos ahí, acá desde el sur de nuestra América, de la patria grande. Gracias, Milcar. Pablo, un saludo de Ecuador. Hola compañeros, compañeras, buenas noches. Un saludo desde el ombligo del mundo, de Ecuador, la mitad del mundo. Y compañeros, creo que los procesos de formación, que como dicen, no solo son conocimientos, destrezas, valores, creo que fundamentalmente compromisos van construyéndose desde las distintas lógicas, de las distintas metodologías sobre procesos prácticos concretos. Un saludo a todos y todas. Gracias. De Popayán. De Popayán. Cali, Miriam, bueno, de toda parte de Colombia, de Tunja. Muchas gracias, Mauricio. Buenas noches a todos. Compañeros, de forma presencial, de forma virtual, muchas gracias. Y a los de Bucaramanga le digo, me siento orgulloso que hay gente del MD9 comprometida y que atiende el llamado. Y lo esperamos que sigan participando en la escuela de Hermano Año todos los sábados a las 7 de la noche. Por medio de William y de Zuli, que son los embajadores de la sentencia de la Corte de la Escuela. Con ello pueden pedir el link que nosotros
Gracias, Mauricio. Muy buena la actividad. Gracias, compañeros. Gracias, mujer. Buenas noches. Buenas noches. Ya vamos a ayudarles. De insofacto salimos para allá. Mauricio, le encargamos el polvo del desierto del Sahara que llega a Bucaramanga. Con Aurelito, eso es allá en Cali, Centro Memoria. Él es amigo mío. Él es del EMI. Claro, él era de allá. De la Fuerza Especial, no era cualquier bobo. Estuvo Donde no estuvo. No, es mejor, le sale más barato decir donde no estuvo. Apoya a mi papi, ¿no? ¿Cuánto te la pedía? Lo de aquí es en serio, yo te ayudo. Yo le digo a Darío, Darío, mando para ayudar a llenar. Y Darío se viene de uno. Mira, lo que pasa es que yo tengo ¿No te contesta? pero el asunto es que yo lo iba a traer por la universidad. En la universidad me dijeron que estamos en ley de garantías y no podemos conseguir transporte. No podemos traer.